¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar el seminario que tenemos preparado para hoy acerca sobre taller de metodologías de evaluación de riesgos escolares. Vamos a intentar que sea un seminario eminentemente práctico, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que a lo largo aproximadamente de una hora, pues vayamos analizando diferentes modos de aplicar las metodologías de evaluación de riesgos conforme se establece en la resolución número 51, ¿vale? Para el desarrollo de los planes específicos de seguridad escolar de ISE. La secuencia de actuaciones que nosotros vamos a tener como responsables de poner en marcha el desarrollo de un plan de seguridad escolar va a ser la siguiente. Tal como estamos viendo, nuestro primer paso será el disponer de un inventario de aquellas amenazas que afectan a la comunidad escolar. Es decir, si tenemos amenazas de la naturaleza, tales como inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, etcétera, lógicamente deberemos de contemplarlas, pero no deberemos centrarnos única y exclusivamente en este tipo de amenazas que son de la naturaleza, sino que habrá que ver también otro tipo de amenazas, como pueden ser perfectamente pues el grooming, el bullying, puede ser, por ejemplo, también comportamientos pederastas, puede ser también tecnoestrés, etcétera. Es decir, toda una serie de situaciones de riesgos a las que se pueden ver afectados todos los alumnos de los centros escolares de cualquier nivel. ¿Cuál sería el proceso una vez tenemos inventariadas estas amenazas? Bueno, inventariadas las amenazas, para cada una de ellas deberemos de realizar la siguiente secuencia. Primero, aplicar la metodología, tal como estamos viendo aquí, AIDEP. En el apartado de investigación de dicha metodología, veremos cómo hay que evaluar el riesgo, cómo hay que hacerlo para cada una de las situaciones de riesgo que hayamos detectado que afectan o pueden afectar a la comunidad escolar. Eso significa que habrá que aplicar la metodología AIDEP para cada riesgo detectado. 10 riesgos, 10 veces que aplicaremos dicha metodología. En el apartado de investigación de dicha metodología, evaluaremos entonces el riesgo, aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida, una metodología bastante extendida y que se aplica a diferentes, niveles, tales como, por ejemplo, la construcción o evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Y por último, en el apartado de plan de seguridad, aplicando la metodología AIDEP, aplicaremos la metodología ACCEDER. Bien, esto va a ser todo lo que nosotros vamos a analizar a lo largo aproximadamente de la siguiente hora. Vamos a aprender a aplicar la metodología AIDEP. Vamos a aprender a aplicar a evaluar el riesgo aplicando el valor esperado de la pérdida. Y vamos a aprender igualmente, en el apartado de plan de seguridad, a aplicar la metodología ACCEDER. Vamos a ver cómo procedemos. Bien, empezamos por estudiar brevemente y de un modo muy práctico, para eso es un taller, lo que significan las siglas AIDEP. Es decir, la metodología AIDEP corresponde a las siglas, tal como estamos viendo aquí, de análisis histórico, investigación en el terreno, discusión de prioridades, elaboración de mapas y cartografías y plan específico de seguridad. Claro, todo esto es fácil porque ya lo sabíamos. Ahora bien, ¿cómo procedemos paso a paso para aplicar dicha metodología teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que habrá que evaluar los riesgos y teniendo en cuenta también que habrá que aplicar la metodología ACCEDER en algún momento? Vamos a ver, continuamos. Estamos en la metodología AIDEP. Bueno, no hace falta que digamos que el proceso de la metodología AIDEP es un proceso de microzonificación de riesgos y recursos y es un proceso igualmente
utilizado en la Gestión Nacional de Protección Civil, es decir, no solamente para los riesgos escolares, sino también a nivel nacional, para protección civil se utiliza esta metodología, del mismo modo que se utiliza la metodología que hemos comentado y que revisaremos aquí, Acceder. Una vez hemos visto esto, a qué se refiere, es decir, la metodología IDEB qué pretende, vamos a ir parte por parte. La primera de las siglas, la A, corresponde a análisis histórico. Es decir, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer. Cogemos un riesgo. Vamos a suponer, en este caso, para ahora, el riesgo del bullying. Y entonces decimos, a ver, ¿qué ha pasado con este riesgo? ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto ha sucedido anteriormente. Si ha sucedido, pues vamos a analizar las causas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De acuerdo? Esto es lo que debemos hacer en el análisis histórico. Cuando estamos hablando de análisis histórico no significa que hay que retrotraerse a 200 años o 50 años, no, no. En nuestro entorno más inmediato. Es decir, por nuestra experiencia que tenemos como docentes, como responsables de desarrollar lo que sería el Plan de Seguridad Integral DEISE, pues entonces nosotros pues vamos a intentar recabar datos en los años escolares anteriores, a ver concretamente en qué ha podido afectar este riesgo. Y eso habrá que aplicarlo, como hemos dicho, a todos. Nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en uno. Si nos hubiésemos centrado, tal como he dicho, en el riesgo del bullying, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en el análisis histórico, tal como estamos observando, haríamos un breve resumen en la parte inicial, tal como vemos, y luego después haríamos una serie de tablas en las que, después de haber recopilado información, pusiésemos las fechas aproximadas. No tienen por qué ser un día y una hora, sí, correspondiente, no. Puede ser un curso académico y si nos acordamos que aproximadamente fue por marzo del 2010, sucedió este percance y por aproximadamente, es decir, indicar la fecha no tiene mayor importancia. Lo que sí que debemos hacer es una recopilación histórica, es decir, debemos saber si este riesgo nos ha afectado en el pasado y en qué o con qué intensidad, qué daños causó y qué medidas en su momento fueron adoptadas. O sea que si por cualquier circunstancia dentro del apartado de bullying que engloba pues una situación de riesgos, riesgos que suelen ser hostiles hacia algún alumno o alguna alumna de los grupos, etcétera, pues bien, a ver, ¿qué ha sucedido? Bueno, aquí nosotros, y a modo de ejemplo, hemos puesto una tabla en la que tenemos riesgos, por ejemplo, maltrato psicológico entre 3 alumnos que han sido identificados del grupo X con respecto a un alumno igualmente identificado. ¿Otro riesgo que sucedió? Pues comportamientos hostiles de forma recurrente, etcétera, etcétera. Es decir, recopilamos esos datos. A continuación, vamos a ver qué daños ocasionaron. En este caso no son daños materiales, sino más bien daños físicos o daños psíquicos, ¿de acuerdo? Entonces, estos daños físicos o daños psíquicos que se van a ocasionar, pues nosotros lo que vamos a hacer es estudiarlos debidamente. ¿Cómo los vamos a estudiar debidamente? Pues si sabemos en su momento qué medidas adoptamos y si fueron eficaces o no fueron eficaces. ¿Para qué? Para mantenerlas, para mejorarlas, para incrementarlas, etcétera. Bien, cuando ya hemos estudiado una referencia histórica de dichos acontecimientos, pasamos al siguiente apartado. Dentro de la metodología IDEB, al apartado de investigación empírica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es decir, aquí lo que vamos a analizar es dónde y cómo podría pasar. Una situación de riesgo, el bullying, por ejemplo, ¿dónde podría pasar? Evidentemente, en este caso, es fácil, en el aula, en el sitio donde el alumno está en contacto con otros alumnos. ¿Y cómo podría pasar? Pues podría pasar prácticamente desde el inicio del curso escolar, es decir, desde el año escolar que comienza, desde los primeros momentos. Ahí es cuando ya se empiezan a crear los grupos. Por lo tanto, es cuando debemos de empezar a adoptar medidas. Ahora bien, ¿cómo procederíamos en este caso en el apartado de investigación empírica? Muy sencillo. En el apartado de investigación empírica, nosotros lo que deberíamos hacer es intentar, como hemos comentado, determinar dónde y cuándo
puede suceder. Por lo tanto, el riesgo del bullying es un riesgo interno, vamos a clasificarlos, hombre, evidentemente es interno al centro escolar, pero podría ser también externo, porque podría darse la situación o el comportamiento, por ejemplo, agresivo, etcétera, o discriminatorio con respecto a algún alumno, podría darse a la salida del centro escolar. Entonces no podríamos decir que es un riesgo interno, sino externo, aunque realmente afecta al propio alumno que pertenece al centro escolar. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos análisis de riesgo, bullying, interno o externo. En este caso vamos a considerar interno. Lugar, preferentemente se nos va a dar en las aulas. Impacto causante, puede crear ansiedad, puede crear depresión, puede bajar el rendimiento escolar del alumno o los alumnos o alumnas afectadas, etcétera. ¿Qué soluciones posibles podemos hacer? Por la investigación que ya hemos hecho, por la recopilación histórica que hemos hecho, se puso en marcha, por ejemplo, campañas informativas, campañas divulgativas, y en los años sucesivos quizá a lo mejor disminuyó en cierta medida el acoso escolar. Por lo tanto, vamos a intentar, como soluciones posibles, pues el informar y divulgar un programa de prevención frente al bullying. ¿Con qué recursos necesarios contamos o debemos contar? Pues vamos a poner folletos ilustrativos y alguna charla informativa, que luego después deberemos de matizar. Y lo mismo deberemos hacer dentro de la investigación empírica que estamos haciendo de ese riesgo, pues con otras, ramas o desviaciones del bullying, como es el maltrato psicológico, ¿vale? Y como podrían ser, pues, el tecnoestrés, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Ahora, continuando dentro de la investigación empírica, nosotros debemos de analizar con qué intensidad o con qué magnitud este riesgo se nos puede dar. ¿Por qué? Porque, claro, si resulta que este riesgo se nos da con una intensidad o una magnitud excesiva, quiere decir que deberemos adoptar no solamente unas soluciones, digamos, informativas y divulgativas, sino deberemos de adoptar medidas más serias y más responsables, mucho más concretas y mucho más fuertes. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues evaluar este riesgo. ¿Qué riesgo? El bullying. Para ello, para la evaluación, y dentro, como estamos viendo, de la metodología AIDEP en el apartado de investigación empírica, deberemos evaluar el riesgo aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida. Esa metodología es sencilla, ¿vale? Y además bastante completa, como hemos dicho, utilizada en otros segmentos y otros sectores, para evaluar riesgos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, riesgos que puedan dar en la industria en general, en la minería, en la construcción, etcétera. ¿Cómo funciona la metodología esta de evaluación de riesgos para calcular el valor esperado de la pérdida? Bueno, pues nosotros tenemos aquí una tabla. Por un lado, ponemos el riesgo que vamos a evaluar. Por otro lado, ¿por qué consideramos que va a ser peligroso? Porque va a afectar al rendimiento, a la imagen escolar, va a afectar, por ejemplo, al estado psíquico de los alumnos, etcétera. Le asignamos una probabilidad, un valor, ahora veremos cómo, le asignamos un valor a las consecuencias que traerían el daño, y como consecuencia de aplicar una probabilidad y unas consecuencias, se calcula el valor esperado de la pérdida. Vamos a ver, ¿qué valores hay que asignar a la probabilidad? La probabilidad de ocurrencia tiene un valor, según esta metodología, que oscila de 1 a 4. 1, cuando el riesgo pasa anualmente, es decir, de año en año. 2, mensualmente. 3, semanalmente. Y 4, cuando es un riesgo diario. Un sismo podríamos decir que es un riesgo anual. Un bullying podríamos decir que según la situación que pueda tener o la experiencia que nosotros ya hemos recopilado en el análisis histórico, pues podríamos decir que la probabilidad es semanal o mensual. Por lo tanto, le asignamos un valor. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, le hemos puesto 3 a la probabilidad. Consecuencias probables. Lo mismo, es un valor que oscila de 1 a 4. 1 cuando no hay lesiones o pérdidas. 2 cuando hay lesiones o pérdidas menores.
3 cuando hay lesiones o pérdidas medias y 4 cuando hay lesiones o pérdidas mayores. En este caso vamos a considerar que hay lesiones psicológicas medias. Le asignamos el valor del 3. ¿Cómo calculamos el riesgo? Pues multiplicando los dos valores, es decir, 3 por 3, 9. Ese sería el valor esperado de la pérdida. Es decir, este riesgo del bullying, tal como lo estamos aplicando en nuestro centro escolar, o mejor dicho, en nuestra unidad educativa, porque diferentes centros escolares no tienen por qué tener los mismos valores. Sí que a lo mejor tienen el riesgo del bullying, pero en unos afecta más por la situación, porque es un centro, por ejemplo, que está implantado en una zona conflictiva, o por cualquier motivo, ¿vale? El valor esperado de la pérdida pues es mayor que en otros centros. Por lo tanto, aquí nos permitirá calcular este valor esperado de la pérdida, es decir, que podríamos de alguna manera llamarle la magnitud o la intensidad con que se manifiesta el riesgo. Observemos en un detalle, y es que como se multiplican los numerales de probabilidad por el de consecuencias, nosotros vamos a tener siempre un valor que será, en el caso más pequeño, de 1 por 1, 1, y en el caso mayor de 4 por 4, 16. Eso significa que el valor esperado de la pérdida es un valor que oscilará para los riesgos entre 1 y 16. Así pues, aquellos riesgos que tengan valores próximos a 1, diremos que afectan con menor intensidad en nuestro centro escolar o unidad educativa, y aquellos otros que afectan con un mayor número, es decir, más próximos a 16, pues que hay que tener más en cuenta. En nuestro caso observemos que estamos por encima de la media. Ya este riesgo pues empieza a ser un poco preocupante en nuestro centro escolar. Por lo tanto, deberemos de repasar bien, tal como hemos visto antes, las actuaciones que deberemos hacer encaminadas a prevenir este tipo de situaciones dentro de nuestro centro escolar. Pues bien, una vez hemos nosotros evaluado el riesgo dentro del apartado de investigación empírica, tal como estamos observando, ¿vale? Adoptaremos, si es preciso, más soluciones posibles, incrementaremos los recursos necesarios y reevaluaremos nuevamente el riesgo. Es decir, evaluar inicialmente es para saber con las medidas que hemos adoptado en esta investigación empírica si vamos a tener bastante. Si vemos que no, reevaluamos nuevamente con la nueva aplicación de medidas. Por lo tanto, el valor que nosotros deberemos de disponer ya en nuestro plan de seguridad deberá de ser el valor residual, es decir, con aplicación de todas las soluciones posibles y todos los recursos necesarios que hayamos puesto. Bien, esto a mí me permite investigar debidamente uno a uno los diferentes riesgos que pueden afectar a la comunidad. Y evidentemente, y si hace falta, inventariar como un añadido más aquellos recursos y medios que yo necesitaré poner en marcha para garantizar la eficacia del riesgo, es decir, para que las medidas y las soluciones propuestas sean eficaces. Entonces, ¿qué recursos? Yo creo que habrá que montar una o incluso más campañas de formación, ¿vale? Sobre todo al inicio del curso, ¿vale? Al inicio del año escolar, fomentar el compañerismo y el trabajo solidario en equipo. Así que, como un compromiso adquirido por todos los profesores, será fomentar estos valores. Y luego, realizar campañas de concientización social, es decir, promover campañas de solidaridad y ayuda mutua entre compañeros. Es decir, que colaborar en la adopción de medidas, de criterios, de soluciones posibles para que, de alguna manera, impliquemos a todos los alumnos en unos mismos objetivos. ¿De acuerdo? Bien, todo esto dentro del apartado de investigación empírica, que recordemos, dentro de la metodología IDEP, estamos aún en la sigla I, y que ya en este apartado, para saber la magnitud del riesgo en dicha investigación, hemos tenido que aplicar una metodología que nos ha dado un valor que probablemente a ojo pues lo hubiésemos podido hacer, pero así nos hemos basado en datos fácilmente aplicables y que probablemente al curso escolar, al año escolar siguiente, cuando tengamos que repasar
este plan de seguridad, pues que sea fácil ver qué adoptamos, qué valores tuvimos en cuenta el año anterior y adaptarlos, modificarlos o ajustarlos a la realidad en el año escolar siguiente. Bien, yo creo que esto sí que les ha quedado bien. Si les parece, luego ya después, en el turno de preguntas, no creo que haya tampoco mucha pregunta porque creo que vamos a desarrollarlo lo suficientemente práctico y lo suficientemente bien para que esto no... para dejar las cosas claras, ¿vale? Pero bueno, continuamos. Estamos en la metodología AIDEP. Bien, también dentro de esta metodología diremos, a ver, nosotros hemos tenido unos riesgos, bullying, el grooming, comportamientos a lo mejor pederastas, sismos, hemos tenido también erupciones volcánicas, podemos tener, por ejemplo, inundaciones, etcétera, etcétera. Habrá que hacer un listado de todos los riesgos y uno a uno ir siguiendo esta secuencia de la metodología acceder, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué tendremos que hacer? Luego, cuando ya hayamos evaluado todos los riesgos, adoptado una serie de medidas en todos los riesgos, podemos tener una hoja resumen. Es decir, podríamos disponer una hoja resumen en la cual tuviésemos todos los valores esperados de la pérdida, es decir, todas las magnitudes del riesgo obtenidas al evaluar todos los riesgos, aquí el identificativo del riesgo, y la situación o lugar donde se origina la medida correctiva, quién es el responsable de poner en marcha estas medidas, es decir, que si hay que, por ejemplo, cambiar la señalización, hacer folletos, convocar, por ejemplo, charlas de formación, etcétera, habrá uno o varios responsables. Pues bien, que se responsabilice de hacer todo esto y una fecha prevista de ejecución. La fecha no hace falta que sea un día, sino un mes. Por ejemplo, el mes de marzo haremos esto, el mes de abril haremos esto otro, o por aproximadamente en los meses de febrero, marzo haremos esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que se pretende aquí es que para que haya un verdadero control del riesgo, ya desde la propia investigación diremos, sí, pero esto no será efectivo si luego después no sintetizamos todos los resultados obtenidos, los reflejamos en una tabla y ponemos un responsable de llevar a cabo estas medidas y una fecha prevista de ejecución de las mismas. ¿Vale? Creo que con todo esto ya hemos investigado suficientemente el riesgo del bullying y le hemos dedicado la debida atención. Continuamos aplicando la metodología AIDEP y estamos solamente dentro de un solo riesgo. Todo esto es para un solo riesgo. El análisis histórico, la investigación y ahora la discusión la vamos a hacer para un solo riesgo. En el apartado de discusión es comentar, hablar sobre lo que podemos hacer. Es decir, en las reuniones que tengamos los integrantes del comité con otros estamentos, si es que hacen falta, porque claro, en el riesgo del bullying no habrá que reunirse ni con carabineros, ni con salud, ni con bomberos, ni nada de nada, pero es posible que para otros riesgos como fenómenos volcánicos o sismos, etcétera, pues sí, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros frente a este tipo de riesgos? Y ahí es donde nosotros debemos de plasmar si es que podemos hacer antes de que suceda el riesgo una serie de actividades. Ya las hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Pero ahora aquí, antes hemos dicho de hacer una charla de formación, habrá que concientizar a los alumnos, etcétera. Pero aquí vamos a discutir exactamente esa charla de formación que tenemos que dar, ¿de acuerdo? Es decir, aquí podemos de alguna manera establecer un desarrollo mucho más completo de lo que en el apartado de investigación hemos detectado que haría falta. Por lo tanto, en el apartado de discusión bien podría también ser de desarrollo de lo investigado, ¿vale? O de alguna manera desarrollar las propuestas que hemos podido adoptar en la investigación. Pues bien, en el apartado de investigación, suponiendo, por ejemplo, por cambiar y no hacerlos o basarnos todos en el supuesto en el ejemplo del bullying, pues suponiendo en el apartado de discusión que se tratase o estuviésemos analizando el riesgo de sismo, pues habría que adoptar una serie de medidas que todos deberemos de conocer y que todos deberemos de poner en práctica antes del sismo, pero también
dentro del apartado de discusión, deberíamos ver si el riesgo, en este caso, como estamos viendo, qué hacer durante el sismo y después del sismo. Es decir, que en la discusión, en el apartado de la metodología IDEP de discusión, lo que vamos a hacer no es ni más ni menos que establecer unas líneas de actuación y ver exactamente qué podemos hacer para dar una respuesta correcta al riesgo. Y esa respuesta tiene que ir en función del valor esperado de la pérdida. Es decir, cuidado, si el valor esperado de la pérdida es próximo a 1, por ejemplo, puede ser 3 o 6 o 9, pues bueno, aún estamos con un riesgo en cierta medida controlable. Pero si ya estamos muy próximos al 12, 15 o 16, pues claro, eso ya es prácticamente un riesgo incontrolable. Entonces habrá que ver exactamente que se nos puede escapar de las manos y en consecuencia tendremos que tener no solamente medidas para la prevención, sino adoptar toda una serie de medidas muy claras y muy concretas para la respuesta. ¿Qué es lo que pasaría en el riesgo de sismo? Que seguro que nos va a dar, según la zona también, pero sísmica, pero bueno, nos va a dar un riesgo elevado. Por lo tanto, deberemos de tener claro no solamente qué hacer antes, sino también durante y después del sismo y tenerlo muy desarrollado. Por lo tanto, el apartado de discusión nos va a permitir poner en marcha una serie de medidas, una serie de actuaciones, una serie de criterios, de normas, ¿vale? Y que, de alguna manera, pues todo esto deberá quedar reflejado para cada situación de riesgo, perfectamente clarificado en el estudio del plan de seguridad integral que vayamos a hacer del centro escolar. Nos vamos a la siguiente sigla de la metodología IDEP y es elaboración de mapas y cartografías. A ver, esto de elaboración de mapas y cartografías, ¿qué es? Normalmente a la gente le tiene terror a la elaboración de mapas y cartografías. ¿Por qué? Pues claro, evidentemente suena a que hay que perder mucho tiempo dibujando, no tenemos los planos del centro escolar, no tenemos los planos de los patios exteriores, no tenemos un plano general y tal. Vale, no hace falta tampoco el extendernos en exceso. Es decir, cuando hemos terminado todas las etapas anteriores, análisis histórico, investigación, desarrollo, etcétera, pues evidentemente habremos detectado unos puntos, unos críticos, unas zonas críticas, unas zonas de seguridad donde deberemos acudir, unos itinerarios de evacuación. Pues bueno, aquí lo único que vamos a hacer es, de alguna manera fácil, lógica, rápida y sencilla, el tener croquis a mano alzada, si es preciso, de los diferentes sectores que forman parte del complejo educativo, y esos croquis, pues luego yo, en el apartado práctico, les voy a enseñar una herramienta muy sencilla, que además todos tienen ya actualmente en sus equipos, que es el Paintbrush, forma parte del sistema operativo. Y yo les voy a enseñar rápidamente, con dos rayas, cómo pueden elaborar un mapa y una cartografía rápida del centro escolar, sin mucha complicación, pero se puede hacer. Por lo tanto, en este apartado recopilaremos, ¿vale?, todos los planos, croquis, mapas, etcétera, que dispongamos y que sea interesante colocar, saber, identificar zonas, espacios, itinerarios de evacuación, señalización, etcétera. Ahora luego veremos cómo de un modo rápido podemos desarrollar esto que inicialmente puede parecer para algunos muy complejo. Y entramos en la última de las siglas de la metodología IDEP. La última de las siglas es desarrollar el plan específico de seguridad. Si nosotros hemos analizado un riesgo, vamos a poner el bullying, si hemos investigado en qué ha afectado otros años y hemos, digamos, valorado con qué intensidad, cuál es el valor esperado de la pérdida de ese riesgo, y que en consecuencia nosotros podemos cuantificar si nos va a afectar mucho o poco, hemos adoptado una serie de medidas para enfrentarnos a él y hemos dicho o hemos representado gráficamente dónde se encuentra o dónde se puede dar este riesgo, vamos ahora a desarrollar un plan de respuesta. Por lo tanto, ¿el plan de respuesta qué es? El plan específico de seguridad, o plan de seguridad. Es decir, aquí vamos a contestar a qué es lo que debemos hacer cuando el riesgo suceda. Y hemos de tenerlo todo perfectamente desarrollado. ¿Por qué?
porque si lo tenemos desarrollado no improvisaremos. Muchas veces las precipitaciones y los fracasos en la adopción de medidas cuando viene una situación de emergencia, una situación de riesgo, es precisamente el no seguir un procedimiento operativo perfectamente desarrollado, estudiado, sin que el tiempo nos amenace, y eso hace que las decisiones las tomemos de un modo mucho más sensato, mucho más correcto. Si nosotros improvisamos frente a un riesgo, lo que vamos a tener es casi con seguridad el fracaso. ¿Por qué? Improvisar con presión, con una presión de los medios sociales, una presión de los padres, una presión de los alumnos que buscan respuestas. Evidentemente, esto significa que vamos a dar respuestas a veces desafortunadas. Por lo tanto, lo que deberemos hacer es desarrollar correctamente un plan específico de seguridad. Y para ello, ¿por qué no aplicamos la metodología o la planificación Acceder? Es decir, la planificación Acceder, también muy utilizada en protección civil dentro de Chile, es precisamente establecer cuáles son las líneas de actuación, ¿vale?, frente a una situación que se ha materializado, una amenaza que se ha materializado en algo real. Un sismo, por ejemplo, una situación de una agresión en el aula, por ejemplo, un caso declarado ya de bullying, por ejemplo, un caso ya que haya sido pues de una inundación, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice la planificación Acceder? Bueno, pues la planificación Acceder lo que dice es, también son las siglas que tenemos aquí, es prever la alerta y la alarma. Hemos de tener claro qué hacer en las fases de alerta y alarma. ¿Cómo hay que realizar la comunicación e información? ¿Cómo hemos de coordinar las respuestas? ¿Cómo hemos de realizar una primera evaluación o evaluación primaria? ¿Cómo o cuáles han de ser las decisiones que debemos adoptar? ¿Cómo hemos de realizar una evaluación secundaria? Y luego, y si es preciso, introducir las modificaciones o mejoras oportunas o que hayamos tenido en cuenta y que hayamos detectado para readecuar el plan para, en el supuesto de sucesivas digamos, utilizaciones de este plan de específico, ¿vale?, frente a un riesgo, pues que eso que hemos encontrado de deficiencias o carencias, pues lo tengamos introducido como una mejora en sucesivas utilizaciones. Por lo tanto, readecuar el plan va a ser ni más ni menos que ir corrigiendo en base a la experiencia los errores de base que hayamos cometido al desarrollarlo, este plan por primera vez para el centro escolar. Bueno, pues ahora solo nos queda poner un ejemplo de ver qué es lo que haríamos en la alerta y alarma, en la comunicación, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria, etcétera. ¿Vale? Bien, hemos llegado al final de la metodología IDEP, pero no al final del trabajo, porque ahora, paso por paso, vamos a ver qué es lo que hemos de hacer. Seguimos, por ejemplo, con el riesgo de sismo. Entonces, el riesgo, ¿qué hacer? En alerta y alarma. Y aquí deberemos de reflejar, evidentemente, quién es el encargado y cómo debe de ser esta alerta y esta alarma. ¿Cuáles son los criterios que hemos de seguir? A modo de ejemplo, aquí ya lo tenemos. Como este seminario se va a enviar posteriormente a todos ustedes, ¿de acuerdo? Este seminario lo van a poder ustedes ver las veces que quieran. Entonces, yo me imagino que muchos ya te habrán adoptado frente al sismo o frente a riesgos habituales que pueda tener, pues algunas, digamos, situaciones de respuesta. Ya tendrán prevista la alerta y la alarma, etcétera. No obstante, podrán repasar estos puntos aquí. Y no me entretengo explicando cuál va a ser el contenido para el sismo, porque deberíamos de repetir para el sismo, para inundaciones, para fenómenos volcánicos, para etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un sinfín de riesgos que pueden afectar a la comunidad escolar, a los alumnos, ¿vale? Y en consecuencia prefiero centrarme en la aplicación de las metodologías, en explicar realmente cómo deberíamos aplicar estas metodologías. ¿De acuerdo? Pues bien, estamos viendo la metodología IDEP. Estamos viendo que en el apartado de plan específico de seguridad, en el
en el apartado de la metodología Acceder de alerta y alarma, habría que empezar diciendo quién es el responsable de dar la alarma y, en segundo lugar, pues qué hacer cuando se dé la situación de alarma, quiénes esas instrucciones generales que son para las acciones de respuesta correspondientes a aquellas personas o aquellos profesores o aquellos responsables que deberán de actuar en el momento se dé esta situación de alerta o alarma. En el apartado de comunicación e información deberá de quedarse claro, todos los profesores deberán de tener claro cómo actuar ante cualquiera de las situaciones de riesgo y, concretamente, como estamos en una situación de riesgo, como es el ejemplo que hemos puesto ahora de sismo, pues todo el personal deberá saber cómo actuar en caso de sismo, ¿vale? ¿Qué deberán de saber? Pues que los profesores de asignatura deberán saber una serie de instrucciones. Cuando se dé la situación de alarma, todos estarán debidamente informados para saber cómo actuar y qué deben de hacer y cuáles son los pasos que se deberán de seguir. Seguimos en coordinación. Lo más seguro es que la velocidad con que se van sucediendo los acontecimientos desborde. Es decir, si nosotros tenemos un suceso como el grooming, pues eso no va a desbordar esta serie de sucesos de grooming que pueda estar afectado uno o varios alumnos de alguno o de algunos grupos, no va a desbordarnos. Pero si sucede otro riesgo, como por ejemplo un sismo, pues la sucesión de problemas desborda rápidamente la situación. Entonces hemos de tener muy claro ahí cómo hemos de coordinar, ¿vale? Y en este sentido deberemos tener claro cuáles son las claves y las acciones para la coordinación. Siempre estará todo supervisado y coordinado en el lugar de la emergencia, ¿de acuerdo? Cualquier, digamos, infraestructura afectada, cualquier instalación afectada, etcétera, deberá ser igualmente supervisada. ¿Por quién? Y aquí hemos de decir quién o cómo o cuáles son las personas que realizarán estas funciones y estarán siempre coordinados por, evidentemente, el coordinador de seguridad, ¿de acuerdo? Quien informará, en principio, al director del plan de seguridad. Por lo tanto, en el apartado de coordinación, para el riesgo en concreto, deberemos dejar claras cuáles son las actuaciones que deberemos realizar. Vamos a realizar una evaluación primaria. Bien, esa evaluación primaria no podemos dedicarnos 2 días, tiene que ser rápida. En el momento sucede el riesgo, en el momento que allí ha aparecido el sismo, pues deberemos actuar. Y una vez actuado, pues se deberá realizar una evaluación primaria y deberemos tener ya previstas una serie de preguntas. Esa serie de preguntas dará como consecuencia si se reanudan las clases, si se interrumpen las clases, si los apoderados y padres vienen a retirar a los alumnos, ¿vale? Todo esto habrá que dejarlo claro. Y esas preguntas las deberemos de tener en el apartado de evaluación primaria. ¿Cuántas personas y quiénes resultaron afectados? ¿Qué se dañó? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué capacidad de respuesta disponemos? Etcétera. Es decir, toda esta serie de preguntas que nosotros deberemos hacernos para, en función de la respuesta, deberemos de adoptar una serie de decisiones. Esas decisiones pueden ser recabar la ayuda externa, si ha quedado, por ejemplo, gente pues aislada, gente sepultada, etcétera, o si ha habido un incendio o si ha habido otras causas, pues bueno, habrá que tomar una serie de decisiones. Y esas decisiones las tomaremos precisamente a partir de las preguntas que anteriormente nos hemos hecho. Cuando hayamos tomado una serie de decisiones, cuando ya hayamos, digamos, dado o enfrentado en un primer momento al riesgo, a continuación hemos adoptado unas decisiones y ya cuando vemos que los acontecimientos ya no nos desbordan, es decir, cuando la sucesión de acontecimientos empieza a dejarnos un poco más libres y a respirar con un poco mayor de tranquilidad, pues entonces procedemos a una evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria deberemos igualmente tener claro cuáles son
los pasos que deberemos hacer. Por lo tanto, esta evaluación secundaria deberá de estar debidamente reflejada también para el riesgo en cuestión dentro de este plan específico al aplicar la metodología Acceder. Y ahí podemos tener ya preparados nuestros informes de evaluación de daños, es decir, si han habido daños a las personas, a las instalaciones, al equipamiento, al medio ambiente, a las infraestructuras o incluso a la estructura, propia estructura resistente del edificio. Si podemos cuantificar los daños estos económicos que han sucedido, estos daños económicos a las personas, ¿vale?, al medio ambiente, a las máquinas, a los equipos, a las instalaciones, ¿de acuerdo? Propuesta de adquisición de medios, propuesta de capacitación del personal para mejorar la prevención y mejorar la respuesta, consejos que permitan en otras situaciones mejorar las actuaciones en general, etcétera. Es decir, que dentro de aquí, de este apartado, estamos evaluando todos los daños para que, precisamente, en esta evaluación nos daremos cuenta si ha habido algún fallo de alguna respuesta, un fallo en coordinación, un fallo, por ejemplo, en no haber transmitido debidamente la información al profesorado, o el profesorado a lo mejor haber actuado de un modo desorganizado en lugar de un modo organizado y coordinado. Por lo tanto, todo esto lo repasaremos y entonces, y a partir de ahí, es cuando haremos nuestra propuesta de readecuación del plan, aplicando, como estamos viendo, la metodología Acceder. Es decir, que dentro del riesgo en cuestión hay que tener en cuenta que todo esto que hemos visto, no voy a cansarme de insistir una y otra vez en lo que hay que aplicarlo riesgo por riesgo, porque si no lo hacemos debidamente riesgo por riesgo, nos encontramos con que no vamos a tener un plan de seguridad integral ajustado a las expectativas de ISE, pues que se ajuste realmente a un plan efectivo, un plan que nos sirva en caso de necesidad y que esté preparado para ayudarnos a dar una respuesta apropiada de la magnitud correspondiente a la intensidad del daño que pueda originarse como consecuencia del riesgo. Por lo tanto, esta metodología AIDEP, en el último apartado correspondiente al plan específico de seguridad, tiene readecuación del plan. Si hemos detectado deficiencias, carencias, necesidades que inicialmente no estaban reflejadas, aquí es donde nosotros deberemos de establecer esa serie de sugerencias o necesidades que deberemos de incorporar. De esta manera, si vuelve a suceder dentro de cierto tiempo el riesgo de sismo, ya habremos modificado estas deficiencias o carencias encontradas y, por lo tanto, es de suponer que con el tiempo y cada vez que tengamos que hacer uso del mismo, pues iremos mejorando. Es decir, estableceremos un feedback que nos permitirá mejorar continuamente dentro de la metodología AIDEP, pues el sistema que hemos implantado. Bien, si ahora resumimos, después de haber visto esto a lo largo aproximadamente de estos 40 minutos, pues si resumimos un poco toda la secuencia de actuaciones, para que lo tengamos claro, nosotros lo que deberemos hacer es lo siguiente. Como hemos dicho, definir los riesgos que afectan a la unidad educativa. Es decir, nuestro primer paso será ese. Después, aplicar la metodología AIDEP para cada riesgo. Ojo, para cada riesgo. Después, una vez hemos aplicado esta metodología AIDEP, deberemos, en el apartado de investigación empírica, evaluar los riesgos aplicando el valor esperado de la pérdida. Esto es lo que hemos dicho anteriormente. Y en el apartado de plan específico de seguridad, aplicar la metodología Acceder. Y esto que vemos aquí es el resumen que inicialmente hemos propuesto, que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo y que es prácticamente nuestra propuesta para poder desarrollar debidamente un plan de seguridad que afecte a una unidad educativa y que tengamos preparado, evidentemente, un plan específico de respuesta totalmente práctico, eminentemente, analizado y estudiado y, por lo tanto, eficaz y, en consecuencia, ciertas garantías de éxito podamos
tener debido a que el estudio, el análisis, la secuencia de actuaciones que hemos desarrollado ha sido por lo menos la correcta. Si alguien me pregunta, ¿y esto qué pasa? ¿Que cuando viene un sismo es que ya va a salir todo perfecto y no vamos a tener...? No. Vamos a ver. Todo influye. La organización, la coordinación, disponer de un buen plan de seguridad escolar, todo influye. ¿En qué porcentajes o en qué medidas? Bueno, pues ahí es donde los responsables de seguridad, los coordinadores de seguridad, el director de los planes de seguridad, pues ahí es donde ya debe de influir en cómo comunican, cómo informan, cómo se forma, ¿vale? Y esto influye. ¿En qué porcentaje? Es muy relativo, pero si actuamos de un modo improvisado, si actuamos de un modo, digamos, alocado, pues evidentemente no vamos a tener los mismos resultados ni las mismas garantías de éxito que cuando lo tenemos todo organizado y debidamente estructurado. Y de ahí que nosotros pues hayamos pensado que desarrollar un plan específico, siguiendo un plan específico de seguridad, ¿vale? En el que nos permita detectar riesgos, evaluar los riesgos aplicando todo lo anterior, pues que de alguna manera esto lo podamos hacer. Y lo podamos hacer a través de una aplicación de software que nosotros tenemos. No vamos a explicar ahora esta aplicación de software porque ya hemos hecho seminarios anteriores en el que ustedes ya han llegado a conocerlo. Simplemente quiero comentar unos aspectos. Y es que de la aplicación esta de software que nosotros vamos ahora simplemente a mostrarla, tiene un precio totalmente asequible. Me cuesta alrededor de unos $200. Es decir, no es un dinero excesivo, una inversión excesiva, y que permite estructurar debidamente la documentación, organizar debidamente el desarrollo, planificar y coordinar debidamente las actuaciones, disponer de un checklist de riesgos, disponer también de la posibilidad de aplicar para cada riesgo la metodología acceder y luego posteriormente evaluar el riesgo aplicando el valor esperado de la pérdida y por último, bueno, solamente voy a darles paso al fondo de mi escritorio para que puedan ver, ¿vale? Yo creo que ya se les está regenerando la pantalla, para que puedan ver esto que les estoy diciendo y verán cómo efectivamente yo pienso que en la era de la informática, pues esto no es un gasto. Invertir en seguridad nunca debe de considerarse como un gasto. Y invertir $200, eso no es un alrededor. Mañana ya les enviaré yo a todos ustedes, ¿vale? O mejor dicho, el lunes próximo les enviaré, ya que mañana es festivo, sábado, el lunes próximo les enviaré a todos los precios, ¿vale? La persona de contacto para que si quieren hacer algún comentario, etcétera, pues puedan hacerlo perfectamente. Ahora simplemente quería explicarles que si tuviesen, vamos a ver, que chequear los riesgos, pues aquí tenemos un checklist de riesgos bastante grandes, ¿de acuerdo? Ahí tenemos riesgos internos, incendio, explosión, accidente de tráfico, psicosociales, bullying, acoso sexual, aviso de bomba, tráfico y consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, etcétera. Tanto riesgos naturales, riesgos tecnológicos como riesgos antrópicos. Y cuando entramos en cualquiera de los riesgos, y ahí es donde vamos a entrar, ya que habíamos puesto el riesgo de bullying, pues en el bullying, ¿de acuerdo? Cuando entramos en el riesgo del bullying, observen como aquí tenemos la posibilidad de aplicar ya la metodología acceder, la metodología AIDEP, análisis histórico, investigación, discusión, mapas y cartografías y plan de seguridad. Es decir, que en el análisis histórico nosotros ya tenemos la tabla para rellenar perfectamente los datos y siempre un texto por defecto que es un texto propuesto por la aplicación porque la base de datos que lleva la aplicación es muy grande y nos propone en el texto por defecto que debemos de contemplar en el análisis histórico. En investigación lo mismo y la posibilidad de evaluar el riesgo aplicando el valor esperado de la pérdida, establecer el inventario de recursos y medios y lógicamente dentro del apartado de discusión pues todos los procedimientos operativos de actuación que deberemos hacer en el caso de que suceda el bullying. Dentro del apartado de mapas y cartografías, pues si tuviésemos
que elaborar algún mapa o algún plano, pues elaborarlo y desde aquí directamente insertarlo, ¿eh? Vamos a insertar uno solamente para que se vea. Es decir, que los mapas, planos y cartografías que vayamos nosotros a ver, vamos a insertar uno para que lo vean directamente, ¿vale? Aquí entramos directamente en demos y demos, vamos a poner, por ejemplo, a ver, aquí tenemos, a ver, era, a ver, ¿dónde los tenemos? Aquí. Ahí están. ¿Vale? Ponemos, por ejemplo, BMPs o cualquier plano que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Porque se admiten diferentes formatos. Y aquí nosotros, pues ubicación de medios, por ejemplo, le ponemos aquí y ya tendríamos, si es un plano de AutoCAD, pues ahí lo tendríamos. Pero si no es un plano de AutoCAD, pues nosotros mismos podemos desarrollarlo. Ahora veremos cómo, que antes me he comprometido a ello. Ya tenemos puestos los mapas y cartografías y nos vamos al plan de seguridad. Y dentro del apartado del plan de seguridad, aquí observemos cómo aplicamos la metodología Acceder, alerta y alarma, comunicación, coordinación, luego después evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria, etcétera. Así pues, tenemos que para cada riesgo de los contemplados es posible aplicar cada una de estas metodologías. Claro, esto sería un modo rápido, hemos dicho, organizado, ordenado, profesional y además, y lo más importante, y es que como las comisiones de seguridad cambian de unos años a otros, porque hay padres y apoderados que ya de un año escolar para otro cambian, alumnos que cambian, etcétera. Esto significa que rápidamente los que quedan pueden seguir manejando la aplicación sin necesidad de empezar a revisar toda la documentación, para nada. ¿Vale? Y ahora vemos, como habíamos dicho, cómo podríamos nosotros el hacer, y esto ya es punto y aparte, ¿vale? El hacer directamente, pues, un plano. Yo me voy al Paint, esto es del sistema operativo, esto no es de la plataforma que tenemos nosotros, esto ya lo pueden hacer. Entonces es así de sencillo, ¿de acuerdo? Yo puedo perfectamente el disponer, esto imaginemos que es un aula y las aulas las quiero representar, por ejemplo, de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a rellenar, ¿de acuerdo? O vamos a poner aquí directamente de color rojo, que si lo queremos relleno, pues color sólido, ¿de acuerdo? Vale, podría ser un aula. Otro aula podría venir perfectamente así. Otro aula podría venir perfectamente, ¿vale? Así, tal como lo estamos haciendo. Si tuviésemos, otro aula podría venir perfectamente, por ejemplo, ¿vale? Así. Y del mismo modo podríamos poner un pasillo, etcétera. ¿Que hay que dibujar una flecha con los itinerarios de evacuación? Pues ahí la tendríamos, ¿de acuerdo? Es decir, no me gusta, pues la borro. Quiero ponerla, por ejemplo, con otro color. ¿Y dónde están las salidas de aula? Pues las salidas de aula, ¿qué las tenemos aquí? Pues las pondríamos. En este caso no, vamos a poner la flecha abajo, con dirección de la flecha abajo, pues aquí tendríamos las salidas de aula, ¿de acuerdo? Aquí. Ahí tendríamos la otra salida de aula. Ahí tendríamos, por ejemplo, la otra salida de aula. Aquí tendríamos, por ejemplo, ¿vale? Esta salida de aula, ¿vale? Que tenemos que poner, por ejemplo, pues, o queremos rellenar algo, o queremos hacer alguna cosa, podríamos. Es decir, que hay que poner texto, se puede poner texto. Podríamos poner aquí, por ejemplo, aula, vamos a coger un color negro que nos vaya mejor, ¿vale? Color negro. Aula, bueno, vamos a borrarlo que ha salido, aquí lo ponemos en color, por ejemplo, negro. Aula 1, aquí podríamos poner aula 2, ¿vale? Aquí podríamos poner, por ejemplo, pues aula 3, es decir, que hacerlo no significa que debamos de tener unos conocimientos grandes para nada. Y esto, una vez lo hemos guardado, una vez hemos añadido, por ejemplo, pues algún punto crítico o algún, por ejemplo, zona de seguridad, ¿vale? Vamos a ponerle aquí como texto, pues zona de seguridad. Vamos a seleccionar el texto y ponemos zona de seguridad 1. Y esto es rápidamente, sin marcarme nada. Pues bien, todo esto cuando lo tenemos le decimos archivo, guardar como, lo voy a guardar con formato, por ejemplo, JPG, ¿vale? En el escritorio le llamo ejemplo, ¿vale? Le llamo ejemplo JPG, le digo guardar y ya está. Y ahora cuando iríamos
a nuestro plan, en el caso del bullying, antes he metido un planito de estos, pero no lo quiero, me voy aquí y digo, mira, planta piso número 1, y entonces le digo insertar imagen, y me voy al escritorio, selecciono directamente en formato JPG, y me voy y digo, ahora vamos a ponerle aquí ejemplo, y lo inserto, ahí lo tendríamos, ya está, clic, clic, para escalarlo y ponerlo más pequeño, por ejemplo, al 50%, para que no sea excesivamente grande, o un poquito más grande, por ejemplo, al 75%. Y ahí lo tendríamos, así de sencillo. Observemos cómo no hace falta tampoco tener unos conocimientos excesivos en manejo de programas o aplicaciones de tal, sino así directamente, es sencillo si lo que nosotros queremos hacer, tal como estamos observando, pues es algo sencillo, algo que sea identificativo, que nos permita decir dónde están las salidas, las vías de evacuación, los puntos o zonas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esto es porque se lo había prometido, esto no entra dentro del seminario. Bueno, pues yo creo que con esto que hemos visto es más que suficiente. Ahora ya, y a partir de este momento, vamos a interrumpir la grabación. Bueno, primero vamos a parar lo que sería el compartir mi escritorio. Y ahora ya lo que vamos a hacer es parar la grabación. A partir de este momento ya no vamos a grabar. Simplemente lo dejamos como turno de preguntas.